¿Cómo le va? Muy buenos días. Tal como fue anunciado, recibimos al diputado por Asamblea Uruguay, José Carlos Maía, a quien le agradecemos su presencia. En un momento, gracias por venir. Bueno, gracias por la invitación y a las órdenes. Es un momento en el cual, obviamente que Asamblea Uruguay, como sector, encolumnado detrás del ministro de Economía, está un poco en el ojo de la tormenta, vamos a decirlo. Entonces, nos pareció una buena oportunidad poder conversar para ver cómo visualiza el sector todo esto que se ha desatado a partir de los anuncios de modificaciones tributarias realizados el pasado lunes. ¿Cómo ven ustedes el momento político en el que están? Siempre es, digamos, difícil cuando uno tiene que anunciar modificaciones tributarias, y nosotros estamos tranquilos en el sentido de que estamos convencidos de los pasos que se han dado, que han sido serios, que es una propuesta de consolidación fiscal que es tomada a tiempo, que busca tener objetivos de darle un equilibrio mayor a las cuentas públicas, y además que es una propuesta, por llamarlo de una manera quizá no técnica de mi parte, integral, porque pone por un lado el esfuerzo en el Estado, un esfuerzo en algunas franjas de contribuyentes de IRPF y del IAS, y otra parte en el sector empresarial. Y la proporción que se hace es una proporción que obviamente para quien la recibe jamás es de agrado, pero que tiene criterios que hacen al programa del Frente, y está hecha además para consolidar un programa del Frente Amplio, y esta propuesta no es solo la propuesta del Ministerio de Economía, sino que es la propuesta del Poder Ejecutivo en su conjunto. Claro. ¿Se cierran filas detrás de esta propuesta o también desde Asamblea Uruguay eventualmente se analizan posibles modificaciones? La propuesta que nosotros obviamente respaldamos es la del Poder Ejecutivo, pero eso no quiere decir que uno esté cerrado a la banda. De antemano debe estar abierto a escuchar, y de hecho es público que el Ministerio de Economía y Finanzas comenzó hablando con el Frente Liber Seregni, pero también ha estado en contacto con otros sectores parlamentarios del Frente Amplio. El primer lugar donde el proceso fue conversado con el Presidente de la República, con el Consejo de Ministros, con las autoridades del Frente Amplio, que es el Secretariado Ejecutivo. Después estamos con los sectores, y es un proceso que yo creo que a la fuerza política le hace bien, porque antes de tener Estado parlamentario y que ingrese al Poder Legislativo, tiene discusión en la fuerza. Sí, hay quienes dicen que esto es algo con no demasiados antecedentes y que es un proceso, la interna del Frente Amplio, cuando uno conversa con dirigentes políticos, lo destacan como algo muy positivo, poder tener esta etapa de intercambio. Claro, en la conferencia del lunes, el ministro Astori dice que esta es la propuesta del Poder Ejecutivo y no la deja abierta a modificaciones. Sin embargo, hay sectores que se han manifestado en las últimas horas decididamente vinculados a establecer variantes, sobre todo lo que tiene que ver con el IRPF. Entonces, en ese sentido, aparece por lo menos un foco de cierta interrogante a ver qué es lo que va a pasar. Vamos a ver cómo se dan las conversaciones luego que terminemos la ronda con todos los sectores. Creo que el Frente Amplio como tal y el Gobierno está asumiendo la dimensión de una circunstancia que obviamente no es una circunstancia deseada. Este tipo de medidas de consolidación fiscal se proponen en un momento en que el país está viviendo una desaceleración de la economía como consecuencia de un debilitamiento de los términos de intercambio con los países de la región. Entonces acá hemos tenido un proceso de la región y más allá de la región. Hemos tenido un proceso que por un lado los mercados más cercanos en América del Sur han tenido un deterioro importante, China también, Europa también, y además los precios de lo que se denominan commodities, los precios de exportaciones primarias, también han tenido deterioro. Eso ha afectado al país y bueno, si bien hay espalda suficiente, creo que es importante que las cosas las tomemos en serio y que cuando el contexto general cambia y afecta a la realidad, bueno, tengamos capacidad de cambiar. Ahora, ojalá podamos tener en los próximos días al ministro Astori. Está cursada la invitación obviamente para que esté con nosotros y seguramente algo similar le plantearemos, pero ¿no se da de bruces todo esto con lo que se dijo? Ya ni hablemos del tema de que hasta hace un tiempo se decía que no se iban a aumentar impuestos, que no se iba a aumentar la presión tributaria sobre los contribuyentes, que se entendía que ya se estaba cerca del límite de capacidad de aportación de
del Uruguay en su conjunto. Ahora, saquemos eso de lado, esa discusión de lado. Durante mucho tiempo se insistió por parte del Frente Amplio, creo que en alguna oportunidad lo conversamos con usted también aquí en esta silla, que las razones del buen desempeño de la economía uruguaya no eran exógenas, que no eran factores, no era el viento de cola, que habíamos hecho las cosas muy bien y que el país había tenido sus virtudes propias para llegar al desarrollo de la economía, que, bueno, sí, es verdad que había un contexto internacional favorable, pero que eran más nuestras virtudes que lo que pasó en el exterior. Explicar este aumento tributario en que ahora el contexto exterior no nos ayuda, ¿no entra en colisión con lo que se dijo durante mucho tiempo? Voy a la primera parte que un poco solayaba hacia la pregunta para ir luego a la segunda. A ver, que nosotros transmitimos durante la campaña electoral que el objetivo era no aumentar impuestos, eso es un dato de la realidad y asumimos que las circunstancias nos han hecho cambiar. Sí, no solo durante la campaña electoral, hasta hace pocos meses. Fundamentalmente en la campaña electoral. Los pocos meses, es bueno también precisarlo, vamos a dar algunos datos. Por ejemplo, cuando el Frente logra la mayoría parlamentaria, en octubre de 2014, en Brasil, Dilma Rousseff gana, con más del 50% de los votos, la presidencia de ese país. Desde ese momento hasta ahora, el deterioro que tuvo Brasil por distintas circunstancias de su economía y la caída del gobierno de Dilma ha sido vertiginosa. Y todas las proyecciones que hacían analistas internacionales y nacionales del desarrollo de la economía, que era el que nosotros habíamos proyectado a la baja, incluso con respecto a lo que decían no el Frente Amplio, sino analistas, bueno, generó que el deterioro de la región dio un impacto mucho más negativo en un breve plazo de lo que se esperaba, tanto por los analistas internacionales o locales como nosotros. Entonces, en esa circunstancia, yo creo que lo peor hubiese sido no asumir ese cambio. Y no asumir ese cambio traería para el país y para la gente consecuencias mucho peores más adelante. Es decir, acá no estamos hablando de lo que pasa con el pueblo argentino, que de la noche a la mañana comenzó a tener aumentos tributarios enormes. No estamos hablando de la situación de Brasil, que hay un deterioro enorme. Acá estamos hablando de una situación que nos preocupa, que nos ocupa y que tiene como norte, insisto, proteger el empleo. Y para proteger el empleo y que la gente pueda ir recuperando niveles de trabajo que se han perdido, hay que tomar medidas que son dolorosas para nosotros, pero que no hay más remedio que asumirlas en esta etapa. No me contestó la pregunta que yo le realizaba con relación a si no se da de bruces. Sí, capaz que no fui claro en la respuesta. Para lo que... No, usted tomó la primera parte de la pregunta y la segunda es, durante mucho tiempo el relato que se construyó es, nosotros hemos hecho las cosas muy bien, Uruguay ha tenido sus virtudes y por eso, más allá del contexto internacional, hemos hecho las cosas tan bien que el desempeño de la economía en Uruguay es mucho mayor al de la región. Hemos reducido la dependencia con la región, se nos decía como algo muy positivo. Pasa lo que pasa en Argentina y nosotros nos estamos viendo afectados, pasa lo que pasa en Brasil. Entonces, ese viento de cola que parecía no influir tanto, ¿ahora es la causa por la cual tenemos que hacer un ajuste? Creí que le había contestado implícitamente en la segunda, se la explicito. Si el Uruguay no hubiese tenido un manejo superior al promedio de América Latina y con mejores resultados, quizás las circunstancias de las medidas que se tuvieran que tomar ahora eran mucho más duras y estuviéramos hablando de circunstancias como le pasan a otros países de la región, y es por eso que hice el ejemplo de Argentina y de Brasil o Venezuela. Entonces, también me lo aplicaba en el ejemplo de Argentina del Frente Amplio, y el punto de partida de Argentina no es el de Uruguay. Por eso mismo. Porque Argentina está haciendo un ajuste tarifario monumental, ¿no? Los precios en Argentina se han disparado, muy por encima de lo que se disparan en Uruguay. Incluso hay varios artículos que uno compara y están más caros en Argentina que en Uruguay. Pero claro, el punto de partida era otro. Lo que pagaba Argentina por la nafta, por la energía eléctrica, por el gas, era algo insostenible, era imposible de sostener. Entonces, desde ese punto de vista, se partía desde la nada misma y sí hubo 400% de ajuste de gas, pero el punto de partida era otro. Por eso mismo le digo, a ver, el manejo de la economía del Uruguay en épocas de bonanza, que también la relativizo, porque eso se ha dicho muchas veces de parte de la oposición. Nosotros en estos años sorteamos cosas también duras de contexto general. Por ejemplo, la crisis 2008. La crisis de 2008 de Estados Unidos, que la sintió el mundo y acá se sintió mucho menos. Lo que pasó en Europa
en España en particular también. Y bueno, ¿por qué esas crisis regionales e internacionales impactan de una manera menos dura en nuestro país? Yo estoy seguro que eso tiene que ver con un manejo profesional serio que ha hecho y han hecho los gobiernos de Frente Amplio. Vayamos a las modificaciones que se están proponiendo. ¿Cómo visualiza Asamblea Uruguay la propuesta, por lo menos en la que se está haciendo más hincapié o quizá la más sensible para la sociedad? No sé, eso será una cuestión subjetiva de cada uno. Que realizan algunos sectores del Frente Amplio de, bueno, no aumentemos los impuestos o la presión tributaria en aquellas franjas superiores a los 33.000 pesos del IRPF. Hagamos desde los 50.000 pesos para arriba y establezcamos quizás una franja intermedia entre 50.000 y 167.000 y grabemos quizás más a los que están más cerca de 167.000. ¿Es una propuesta atendible, viable? ¿Cómo la ven ustedes? A ver, todas las propuestas son dignas de estudio. Yo me quiero quedar con por lo menos la última intervención que yo escuché de la secretaria general del Partido Socialista, de Mónica Xavier, que apuntó hacia esa reflexión, pero también sostuvo que hay que hacer propuestas que tengan equilibrio y que lo que tú modificas en una parte esté acorde con el objetivo general de la propuesta. Porque a veces cuando uno, digamos, focaliza la atención en una parte y dice, bueno, acá está el problema y trabajo sobre esto, puede perder la visión global de la propuesta. Entonces, acá sabemos que en líneas generales, desde antes, el 60% de los uruguayos no pagaba IRPF, que el 10% siguiente va a estar en las mismas condiciones y que el 10% de mayores ingresos va, de hecho, a pagar el 80% del aumento tributario propuesto. Entonces, si hay propuestas de ajuste, obviamente se van a estudiar y se van a considerar, pero todavía estamos en la primera etapa de escuchar reflexiones. Todavía no hemos tenido propuestas alternativas que obviamente se van a estudiar. El resumen es, si recaudamos lo mismo, podemos estudiar y analizar, acompañar esas modificaciones. Y si los criterios son los criterios que el Frente Amplio ha propuesto desde que gobierna. El Frente Amplio... ¿A qué hace referencia? Me refiero a que el Frente Amplio, a diferencia, por ejemplo, de lo que eran ajustes fiscales en gobiernos blancos y colorados, donde le pegaban a todo el mundo duro y parejo, ganaba 5 o ganara 100, el Frente Amplio ha propuesto una escala progresional de aportes en función de la capacidad contributiva, exigiéndole más a aquellos que tienen mayor capacidad de aporte, eso se da de hecho y menos a los que no tienen. Pero déjeme terminar el razonamiento. No, entonces, pero es que lo que está diciendo usted es... pero no siempre sucedió eso. Está bien, no yo siempre entiendo sucedió. que usted quiere... es así, es un dato de la realidad. Ahora, en la propuesta que realizan los sectores del Frente Amplio, sobre la que estamos conversando, eso se da de hecho. Si se está proponiendo establecer una franja intermedia y grabar más a quizás aquellos salarios, no sé, superiores, pongamos un ficto, 100.000 pesos, se da de hecho que mantiene los lineamientos. Por eso, bueno, pero hay que ver la propuesta en concreta, porque yo no puedo razonar en voz alta si no tenemos una propuesta que marque lo global. Lo global tiene que ver los objetivos, obviamente, en materia económica y los criterios que se apliquen. ¿Quién paga el costo político de este ajuste o este acondicionamiento fiscal? Bueno, lo que pasa es que razonar en esos términos te lleva a no tomar medidas. Entonces, si nosotros... o a tomarlas y asumirlas. No, asumirlas siempre, las buenas, las malas, regulares. Eso es un dato de la realidad. Ahora, el Frente Amplio, cuando toma medidas de esta, en particular quienes nos identificamos con la línea económica, asumimos las buenas y las malas. Estas son circunstancias que, insisto, se tuvieron que tomar porque no había márgenes distintos para hacerlo. Entonces, si hay costos desde el punto de vista político y demás, lo veremos en el futuro. Hoy son las circunstancias que se dieron así y creo que la gente también va a valorar, una vez que pasen, digamos, el primer impacto de las noticias, lo que efectivamente le toque a cada quien con respecto a la parte tributaria y además, insisto, porque está el tema del IRPF, pero también hay una rebaja de IVA prevista, que va a ser un impacto positivo en parte de la población también, la población en su conjunto. Bueno, cuando pase todo eso, se podrá evaluar. Las medidas siempre generan respuestas en la gente. Lo que mide la gente, bueno, puede medir muchas cosas, puede medir la seriedad, puede medir si lo que estamos haciendo nosotros es algo tirado de los pelos o es algo que es una respuesta
a una situación que se da en la región y había que tomarla. Ahora, desde el punto de vista político, ayer lo conversábamos también con Javier García, obviamente desde otro punto de vista, claro. Pero un ajuste o un acondicionamiento fiscal, como se le quiera llamar, tiene dos vertientes: la vertiente económica, lo que hay que hacer porque la economía indica y los números indican, y la vertiente política, es la afectación que tiene desde el punto de vista de la imagen electoral y también de asumir esos costos políticos. Y ustedes siempre visualizan la cuestión económica, pero también la cuestión política. Y desde ese punto de vista, ¿no tienen cierto temor a que quede Astori, el Frente Liber Seregni o eventualmente Asamblea Uruguay como los responsables de esta situación? A ver, nosotros, insisto, no dejamos de asumir las responsabilidades en ningún caso. Y nos sentimos parte de todas las acciones que toma el gobierno. Y yo siento que el Frente Amplio como tal va a respaldar la decisión que tome el Poder Ejecutivo y va a ser una decisión de todo el Frente Amplio. Esa es una de las tantas razones por las cuales conversamos con todo el Frente, porque sabemos que esta es una propuesta que tiene que tener la mirada y el respaldo del Frente en su conjunto, porque, insisto, no es que vino Asamblea Uruguay o el equipo económico y le metió el peso al resto del gobierno, no. Estas medidas se toman porque no hay más remedio que hacerlo, hay que llevarlas de manera seria, profesional, consolidada y justa en cuanto a los criterios aplicados que están alineados con el programa del gobierno del Frente Amplio. Entonces, si mañana hay costos políticos, como es la pregunta, se tienen que asumir siempre. Yo siento que una parte de la oposición al menos siempre está a la expectativa de este tipo de cosas y bueno, la gente podrá ver cómo responde cada quien ante una situación difícil del país y cómo se para cada quien. Y también en eso hay medidas y costos políticos de la gente, ¿no? Va a ser tema de la próxima campaña electoral, ¿no? Ya se lo imagina. Nos dijeron en la pasada campaña electoral que no iban a aumentar los impuestos y sin embargo... Puede ser que suceda. Vamos a ver, de aquí a la próxima campaña electoral falta muchísimo. Y si nosotros miráramos las medidas que tomamos a 3 años, 4 casi, de un ciclo electoral, bueno, estaríamos muy mal porque no estaríamos pensando en gobernar. Y digo más, si la oposición que vive de campaña electoral permanente lee en esos términos cada acción del gobierno, para mí comete un error y además le da una pésima imagen a la gente, porque la gente, una de las cosas que debería, o por lo menos en mi opinión, se resiste a ver, es que quienes estamos en la cosa pública, quienes nos toca responsabilidad de gobierno, estemos pensando exclusivamente que cada una de las decisiones que tomamos son calculando beneficios o costos electorales. Esa no es la forma de trabajar nuestra, nunca la fue, y vamos a asumir siempre las responsabilidades vinculadas a ese tipo de práctica política. ¿Cree que fue mal comunicado el ajuste? Hago referencia porque ayer, en realidad hoy es jueves, pero ayer apareció el día del canillita, de hecho lo saludamos a todos los canillitas, ayer apareció el semanario Búsqueda y había un recuadro en el cual se mencionaba que algunas personas dentro del Frente Amplio, no sé, calculo en un grupo de WhatsApp, algo similar, reflejaban cierta molestia por cómo se había comunicado. Y dentro de los nombres que aparecía estaba mencionado el suyo. ¿En efecto, le parece que no se comunicó de la manera adecuada? Yo creo que, a ver, me hizo bastante gracia ese recuadro de Búsqueda, porque generalmente Búsqueda está muy bien informada y cuando te pone algo encomillado, normalmente es algo que aunque tú no lo hayas dicho públicamente, en algún lado se lo comunicaste a alguien. Ese rigor yo lo valoro. En este caso, lo que Búsqueda pone encomillado, como que yo dije, nunca lo dije. Se ve que los tiempos y el apuro de sacar la edición de miércoles y no de jueves, como es habitualmente, le jugó una mala pasada. Obviamente, siempre uno piensa que puede ser distinta la comunicación, pero yo me quedo, o no, yo me quedo mucho con lo que se hizo políticamente. A veces nos criticaban que anunciábamos las medidas en foros vinculados a empresarios o en otro tipo de actividades. Bueno, acá el gobierno decidió primero, en torno al presidente, tomar estas medidas con el respaldo del doctor Tabaré Vázquez. Después dar un debate en más de una oportunidad en el Consejo de Ministros. Después llevarlo al secretariado del Frente Amplio y luego hacer una ronda dentro de los sectores parlamentarios del Frente. Entonces,
cuando vos haces todo ese proceso y después, obviamente, en el medio tenés que hacer una comunicación pública de las razones y los fundamentos de la medida, puede que haya mejores formas de comunicarlo. Yo no digo que no. Sí digo que el peso de estas medidas de consolidación fiscal, desde el punto de vista político, de cómo se ha llevado la discusión, son las que teníamos que dar. Pero, no hay en pero. cuanto a la comunicación... Y bueno, en cuanto a la comunicación, acá no hay pero. Puede ser distinta, yo no digo que no. Y todavía hay tiempo para seguir trabajando en ello. Seguramente va a tener debate y debate intenso, tanto en el frente como con la oposición, con puntos de vista distintos. Entonces, me parece que la prioridad de haber dado estos pasos políticos es la que había que dar. La última, hay una intención de la Asamblea de Uruguay de potenciar a otras figuras del sector, también una información que apareció en búsqueda, no en esta última edición, sino en otras anteriores, en búsqueda en el Observador, creo que también, porque estoy haciendo memoria para ser justo con los colegas. Hay una intención de potenciar a otras figuras políticas, además del ministro Astori, una intención, hablo de exprofeso, ¿no? Que quizás no sea Astori el que hable por Asamblea de Uruguay únicamente. Eso creo que es una nota que salió en el Observador. Sí. Busca también ha hecho mención a algo de eso. Sí, en el caso del Observador refiere a un documento del Frente Liber Sereñi que yo no conozco, por lo menos no ha circulado entre los compañeros. Es raro que usted no lo conozca. Sí, es raro, por eso yo quedé muy sorprendido con la nota. No digo que el documento no exista, digo que yo no lo conozco. Me parece bueno, por definición, que el Frente Amplio promueva renovación y que promueva figuras en general. En el caso de Asamblea de Uruguay o del Frente Liber Sereñi no hay un trabajo expreso para, digamos, promocionar a tal o cual. Sí hay un intento de consolidación del espacio, de trabajar para desarrollarlo, y cada uno de nosotros juega roles que, bueno, que hay que asumir y que hay que trabajar. Pero realmente yo quedé un poco sorprendido con la nota porque se decía que había un documento que debe existir pero que yo no conozco. José Carlos Mayá, le agradecemos como siempre su presencia esta mañana. Gracias por la invitación y celebrar una pequeña cuestión, si me permite un instante. Sí. Hoy a las 11 de la mañana se va a hacer el acuerdo entre la Cámara del Libro, AGADU, la FEU y otros actores para modificaciones del proyecto de ley de derecho de autor. Me parece una muy buena señal que se haya logrado un acuerdo porque, bueno, acerca el conocimiento y la creación. Y como venía del Senado, realmente estaba desequilibrado. Ojalá este acuerdo ponga las cosas en su sitio y nos permita sacar un gran proyecto. Muchas gracias por su presencia. Gracias a ustedes. La pausa y enseguida volvemos.